Clau, ¿qué tal? Clau, hay una escena donde aparece, te voy a contar para rápidamente, palabras más, palabras menos. Están los discípulos, está Jesús, y de repente estaba la encomienda de tener que lavar los pies a cada uno de los discípulos. La mayoría de ellos pensó o imaginó, oye, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Se supone que alguien más debe hacerlo. Sin embargo, se para Jesús y da el ejemplo de servicio, da un ejemplo de amor al prójimo. ¿Cuántas veces, Clau, somos incapaces de empatizar con los demás? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra manera de pensar creemos que no podemos bajarnos o que no podemos hacer servicio al otro de manera desinteresada? Yo creo que esa y muchas otras preguntas relacionadas con el amor al prójimo, con la sanación, y no me refiero a curar, me refiero a la sanación de aquí dentro, se tratan. ¿Y quién tenemos el día de hoy, Clau? Y como siempre es un gusto tenerte. Cuéntame un libro. Creo yo que son temas que deben tocarse, temas que hoy más que nunca en una sociedad y en un mundo que convulsiona como el nuestro deben ser tratados. Pero Clau, ¿cómo estás? ¿Y a quién tenemos el día de hoy? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues ya está entrando aquí el otoño a Canadá, bueno, aquí en esta parte de Toronto, y bueno, ya Así es. estamos esperando la nieve ahí para un poquito ahí, un poquito de frillito, ¿no? Los -20 los estamos esperando con gusto. Así como Bueno, comentas, Gonzalo, así es, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, pero para emplear en el tema, nos vamos a trasladar hasta Atlanta, lugar donde se encuentra nuestra invitada autora del día de hoy, se llama Diana Zamora, y vamos a hablar de este libro que se llama Sanados para Servir. ¿Cómo estás, Diana? Hola, buenas noches. Estoy muy bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí con ustedes, la oportunidad de verlos, aunque sea en cámara, y pues más adelante en noviembre tener la oportunidad de conocerlos en persona en la FIL Y de Guadalajara. en vivo y a todo color, ahí vamos a estar presentes con todos ustedes. Adelante, Gonzalo. Diana, ¿por qué nos es tan difícil empatizar con el prójimo? ¿Por qué tenemos esta idea de que si no me beneficio porque ayudarte, siempre soy yo, en lugar de tú? En tu libro, obviamente, nos pones un ejemplo que para muchos es el ejemplo primordial, es el personaje y la manera en cómo vivió y cómo se desarrolló. Y estoy hablando específicamente de Jesús de Nazaret. Es este personaje quien fue capaz de desplazar a su yo para hablar de ustedes. ¿Por qué es tan importante y por qué se nos complica tanto quitarnos esta etiqueta del yo, de qué gano, de mi beneficio, en lugar de y pensar en ustedes? Sí, es muy difícil porque nosotros estamos muy acostumbrados a tener siempre la razón o ser de pronto considerar, no necesito de nadie, yo soy autónomo, puedo hacer las cosas por sí solo. Pero en el libro hablo de un aspecto y muy importante, es más que una cualidad, es la humildad que toda persona debería tener. Es la humildad y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Nuestro interior es muy importante. También conocer el propósito para que estamos aquí en la tierra, para que fuimos creados. Jesús lo tenía claro, o sea, él desde el momento en que inició su ministerio, a la edad de los 33 años, él tenía muy claro que él venía a ser, digamos, a agrupar o tener discípulos que después pudieran hacer la tarea de él. O sea, les enseñó, él fue el maestro, ¿verdad? Entonces, él se despojó de todo y él se hizo el servidor, así como su madre María, que como sabemos también, cuando ella se dio cuenta que en las escrituras nos dice que el ángel vino a anunciarle que estaba encinta, embarazada,
ella inmediatamente se fue a servirle. ¿A quién? A su prima, Isabel. Entonces, vemos que desde ahí, desde el pequeños, desde nuestros padres, desde nuestra crianza, esos modelos de crianza son muy importantes, porque si todo es el ejemplo, pienso que el ejemplo es fundamental y es muy importante hoy en día en todos los aspectos y en todos los campos, en el familiar, en el social y en el ámbito laboral. Entonces, ese nos es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Y también al conocernos y al saber cuáles son nuestras, digamos, heridas, podemos sanar. Y al estar sanado, podemos servir con amor, con humildad, con gratitud, sin esperar nada a cambio, porque esa es otra parte. La mayoría de nosotros servimos, pero siempre estamos esperando el favor o que nos, Claro. o sea, algo a cambio, ¿verdad? Pero sí, es un tema complejo, pero pues es, digamos, más que todo, como tú decías, dejarnos llevar y guiar por ese amor al prójimo, a los demás. Y no necesariamente, independientemente de nuestra religión, porque es respetable, todos podemos en alguna manera servir. La Madre Teresa de Calcuta decía en una de sus entrevistas que así fuera desde la cocina o desde pelando papas, desde tu casa, si tú estás haciendo las cosas con amor, algo tan sencillo, pero las haces con amor y las disfrutas y las das con amor, ahí ya estás haciendo un servicio. Entonces, desde ahí parte. Diana, ¿y por qué es más fácil creer, y obviamente lo digo con mucho respeto, en hadas, brujas y etcétera, 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 y cualquier tipo de entidad sobrenatural, y le ponemos tanta resistencia cuando viene la idea del concepto de Dios, la idea del concepto de Jesús, de María, de la tradición judeocristiana? ¿Por qué preferimos creer en cualquier otra cosa antes de creer en algo que, de nuevo, y como dices tú y lo dices muy bien, independientemente de nuestra creencia, si alguien tiene una enseñanza que por supuesto está a favor de cuidar de los demás, una enseñanza, premisa fundamental de amor al prójimo, ¿por qué es tan difícil creer en ello y es tan fácil creer en cualquier otra cosa? Y yo te pongo esos ejemplos y lo digo con mucho respeto para la gente, por supuesto, que cree en cualquier cosa, pero ¿por qué por qué es tan difícil, se nos vuelve tan complicado creer en el amor al prójimo y es tan fácil creer en cualquier cosa que se nos presenta, cualquier entidad que nosotros podemos creer o darle algún atributo? Bueno, son dos cosas. Uno es el desconocimiento. Yo pienso que a veces la palabra dice que por ignorancia fallece mi pueblo, ¿verdad? El desconocimiento. Si yo, por decir algo, en la palabra de Dios, sabemos que ahí en las escrituras están, digamos, muchas situaciones por las que pasaron, tanto en el Antiguo Testamento los personajes como en el Nuevo Testamento. Ahora, el de irse a buscar es porque quizás falta de fe, pienso yo, que le creen más de pronto al hombre que al propio Dios. Es falta de fe, falta de también de conocimiento, como te decía, de pronto asesorarnos un poco más y ver qué es lo que mejor nos beneficia a nosotros como seres humanos. Porque en vez de eso sí te puedo decir, si vamos, quizás no funcione o si funcione, no sé, pero no es tanto como tú, digamos, lo tomes, sino la fe, lo que tú le estás poniendo, pero le creemos más a otra persona, a un ser humano, que quizás no tiene, digamos, las bases o el temor de Dios, que a Dios mismo, a ese ser superior que nos creó, que debemos seguirlo y refugiarnos en él
y buscar, como digamos, ese consejo, esa palabra de entendimiento para que Él nos guíe. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Totalmente. Clau, y no sé si tú qué opines sobre ese tema y también Diana, pero ¿por qué sanados para servir? ¿Por qué necesitamos ser sanados? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el mensaje que la gente que hoy agarre el libro de Diana Zamora va a tener después de leer este libro? ¿Y por qué también es importante, y tú lo mencionas en el texto, las heridas que a veces son tan profundas y tan soterradas, Diana, que no sabemos que están ahí y que las dejamos pasar hasta que de repente cuando somos curados sentimos que, uff, qué alivio, pero alivio a veces ni siquiera sabemos que no sabemos. Y eso es lo importante y creo que vale la pena. ¿Qué va a encontrar el lector cuando se acerque a Sanados para servir? ¿Y qué no va a encontrar? Porque también hay gente que agarra el libro pensando que es una especie de 1, 2, 3, para que van a agarrar y van a poner 2, 3 oraciones y le van a invocar al universo, dame, y van a salir y van a comprar algo con estas peticiones como si Dios estuviera listo para escuchar nuestros caprichos y nuestros deseos, a veces inconscientes porque lo hacemos, así sencillamente, dame, concédeme. ¿Qué vamos a encontrar con tu libro? Bueno, Sanados para Servir nació de una crisis, digamos, en la que yo pasaba. Pertenezco al movimiento internacional Conquistando las Naciones para Cristo hace 7 años, del cual soy servidora. En el libro, como tú dices, narro sobre mis experiencias, sobre mis heridas, ¿sí? Es a través de mi vida, desde inclusive del vientre de mi madre, desde ahí, infancia, niñez, juventud, adultez. Lo que pasa es que esas heridas a veces no sabemos que las traemos, ¿verdad? Pero cuando ya somos conscientes, y en el libro yo les digo el testimonio, porque ahí narramos cosas reales, todo lo que está escrito en Sanados para Servir sucedió. El lector va a decir, esto no es una ficción, o sea, esto es real, esto le pasó a una persona y a varias, porque también trae al final otros testimonios de servidores por las que pasaron y cómo a través de un proceso, porque como tú dices, esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso donde la persona quiere, se compromete y es consciente a cambiar. Decir, voy a dar el primer paso. El primer paso es empezar a sanar, como decía Alma, hablar con un terapeuta, buscar las ayudas, las herramientas necesarias para yo pensar y decir cómo puedo sanar esta herida que traigo de abuso o de agresión, de rechazo, de temor. Toda la vida mis padres me golpearon. ¿Cómo puedo yo cambiar y convertir ese dolor que traigo en perdón? Entonces ahí viene lo importante, que también lo hablo muy claro, es el perdón. Sin perdón no hay sanación. El perdón es fundamental para que de ahí, pero el perdón verdadero. El perdón es que yo recuerde el suceso sin dolor, que yo lo puedo hablar tranquilamente, sin sufrimiento, sin resentimiento. Y de ahí entonces la persona va a empezar a tomar esas herramientas, porque el libro trae unas herramientas y unas terapias cortas, porque yo estudié psicología y entonces les puedo dar esas pautas al lector de cómo poder sanar esas heridas. Inclusive en el perdón dice algunas terapias, cómo puedo hacer para encontrar esa sanación y ese perdón. Y también, ¿qué me hace a mí una mejor persona? Claro. ¿Qué cualidades o qué actitudes tengo que yo cambiar para ser una mejor persona? En todos los aspectos y en todos los momentos de nuestra vida. Porque hay cosas muy sencillas y nosotros no estamos. Decía yo pasado en otra entrevista, si yo agarro el carrito del supermercado
y voy y lo llevo a mi carro y, o sea, todas las cosas, dejo el carrito ahí, no lo llevo al lugar donde están los otros carros, viene otra persona a ocupar y está el carrito. Entonces, esa otra persona tiene que llegar y hacer el trabajo que tú no hiciste. Claro. Es ser consciente de que alguien más va a necesitar, ¿sí? Exacto. Claro. Eso, ese favor, y va a necesitar eso que yo puedo hacer para cambiar y transformar. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Diana. Híjole, también digo, es que cada uno de los libros merece un programa largo porque creo que se puede ahondar muchísimo en cada uno de los temas y de los capítulos que nos presentan cada uno de los autores, pero ya dijimos, lo vamos a hacer ahí en la FIL. Vamos a estar ahí en vivo y a todo color con ustedes. Y este mensaje que nos dejas, Diana, la verdad es que es muy importante, así como comentaba Alma, ¿no? Como a veces esta búsqueda de querer, pues, remediar a lo mejor todas esas heridas que tuvimos antes, sí se puede hacer, o sea, no es imposible, a lo mejor va a costar trabajo, pero sí se puede hacer, y también un buen libro, pues, nos puede ayudar, ¿no? Para entender un poquito más, y si existen estas herramientas que tú nos estás diciendo que vienen en el libro, pues, con razón de más, pues, para acercarnos un poquito más a este tipo de literatura y no tenerle miedo, porque a veces eso es lo que cuesta tener. Cuando te da miedo, te cuesta acercarte, pero el día de hoy te agradecemos mucho que te hayas conectado con nosotros y esta es una promesa. Ahí nos vamos a ver en la FIL 2023 para seguir platicando y seguir charlando de este libro. Te agradecemos mucho. Para mí sería un honor también. Muchas gracias por este espacio y bueno, Dios los bendiga. Están en mis oraciones. Muchas gracias. Gracias. Te agradecemos.